Grabar la clase. Bueno, buenas noches para todos. Entonces, hoy vamos a hacer la clase que correspondía al 18 de octubre, como el cuarto encuentro presencial que teníamos en la universidad, pero por temas del seminario, entonces vamos a hacer el encuentro de manera virtual. Me place mucho iniciar la clase con 11 estudiantes muy comprometidos, muy responsables para el desarrollo de esta clase. Entonces, por favor, tomemos notas sobre los tres aspectos que voy a abordar. Entonces, el primer aspecto que voy a abordar tiene que ver con el 75% de las notas en plataforma Chaira. El segundo punto que voy a abordar son explicación del segundo momento de aprendizaje colaborativo de acuerdo a la guía didáctica. Y tercero, la explicación de la rúbrica de evaluación de la revisión documental y la sustentación del TIF. Entonces, teniendo en cuenta ese orden del día, vamos a empezar a desarrollar nuestra clase de educación a distancia. Entonces, como primero, el 75% de las notas en Chaira. Bueno. Eh, quiero nuevamente recordarles, porque ya en varias oportunidades yo les he recordado el plan de actividades académicas, ¿sí? Entonces, siempre que hacemos este ejercicio de las actividades académicas, me gusta tenerlo a la mano, pues como para que todos lo miremos, para que todos lo socialicemos y no vamos a tener dificultades con el tema de las fechas límites de entrega y sobre todo eh, las fechas de socialización de notas en Chairá. Bueno, entonces lo estoy compartiendo. ¿Me pueden confirmar si lo están observando? Sí, sí, señora. Bueno, entonces, este plan de actividades consta de lo siguiente. Nosotros teníamos el 18 y 19 de octubre el cuarto encuentro presencial, pero yo ya les explicaba que por temas de el seminario, entonces estamos haciendo la clase en el día de hoy. En ese cuarto encuentro, siempre de acuerdo a los planes de actividades académicas, los programas de la modalidad de educación a distancia, en el cuarto encuentro siempre se hace la coevaluación de manera física, como yo le pedí el favor al profesor de comunicación que me colaborara. Él la hizo el día domingo y finaliza la fecha para presentar la segunda heteroevaluación. Entonces, felicitaciones porque fueron muy cumplidos en la presentación de la heteroevaluación y se dan las directrices para la segunda fase del trabajo colaborativo o el TIF. Entonces, en ese orden de ideas, el segundo momento de aprendizaje colaborativo inició el 14 de octubre y va hasta el 9 de noviembre, siendo el 9 de noviembre la última fecha para la sustentación del TIF. En la recepción final del documento de revisión documental es el 3 de noviembre que finaliza esa fecha de presentación de este informe de revisión documental en la plataforma Moodle o Campus Virtual. En estos momentos, ustedes como estudiantes deben de tener 8 notas en plataforma Chairá. Esas 8 notas corresponden al 75%. Eso indica que los profesores en estos momentos teníamos plazo hasta el 20 de octubre, es decir, el día de ayer, para subirlas a la plataforma Moodle y exportarlas a Chairá. Pero tenemos también modificación de notas del 75% en sistema Chairá hasta el 23. Es decir, que hasta el día jueves, este jueves 23 de octubre del 2025 a las 11:55 de la noche, finaliza ya la modificación de notas del 75%. Ese 75%, ¿a qué equivale? Entonces, yo les agradezco, vayan tomando nota. Equivale a los dos momentos de aprendizaje autónomo, donde cada uno vale el 12,5. Corresponde a las dos heteroevaluaciones, donde cada heteroevaluación vale el 10%. A las dos autoevaluaciones, que corresponden al 10%, 5% cada uno. Al primer momento de aprendizaje colaborativo, que vale el 10%.
y la coevaluación que vale el 10%. Es decir, que hasta ahí suma 75%. Perdón. Ese 75% es el que debe figurar allí en la plataforma Chaira. Entonces, mientras yo les estoy explicando, yo creo que ya ustedes han ido a la plataforma Chaira y si no lo han hecho, les agradezco lo hagan en este momento y cualquier duda, cualquier falta de nota desde mi espacio académico, estaré muy atenta pues a revisar. Algunos estudiantes de pronto muy preocupados han preguntado durante el día, profesora, ¿será que yo ya perdí? Porque es que allá dice nota promedio general, nota promedio final en Chairá y me aparece un 2,5, o sea que yo ya perdí. No, ese promedio final está hablando de un 75%. Es decir, nos falta el 25% para completar el 100%. Entonces, les quiero advertir algo. Si en ese promedio final de Chairá le aparece 3 o 3,2, 3,5, 3,4, por ejemplo, quiere decir que ya aprobó ese espacio académico, pero que es bueno lucirse con la sustentación del TIF para que mejore el promedio de 3, porque es que la idea no es que los espacios académicos se aprueben con 3,0, sino el máximo promedio para obtener una buena calificación del promedio general del semestre. Pero si le aparece menos de 3, quiere decir que nos tenemos que organizar un poco, apropiarnos más del trabajo integrado final, porque nos falta todavía superar ese espacio académico como mínimo en 3, ¿sí? Como mínimo en 3. Pero eso no quiere decir que los estén perdiendo, no. Recuerden, apenas vamos a cumplir el 75% de la nota final. Entonces, yo los invito para que revisen las notas, para que hagan un balance general y miren a ver qué notica le faltan y ya si le falta nota con algún docente, por favor comunicarse con el profe, pero ya saben que el 23 de octubre es la fecha de cierre definitivo en plataforma Chaira. Luego siguen otras fechas y es el 25% del el TIF. Pero antes hay que mencionar que el 8 o 9 de octubre, de noviembre tenemos la sustentación del trabajo integrado final. ¿Ustedes me recuerdan qué fecha ya les dieron para sustentar lo del TIF? Profe, en el horario estaba que 9 de noviembre de 8 a 12. Exacto, aquí yo lo iba a compartir, pero menos mal que ya, gracias que ustedes ya la tienen clarita. Entonces, ustedes finalizan el semestre el 9 de noviembre. El 9 de noviembre solamente van en el horario indicado, a las 8 de la mañana. Pero eso no quiere decir que es a las 8:05, a las 8:03, a las 8:10, no. Antes de las 8 debemos estar allá en la universidad porque hay que, bueno, ahorita les explico por la cuestión del proceso de la sustentación del TIF, pero sí quería aclarar entonces que la sustentación del TIF para el caso de ustedes es el 9 de noviembre de 8 a 12 del día. Bueno, muy bien. Y pues yo perdóneme que se me fue aquí se me fue. Me voy a adelantar un poco en el sentido de otras fechas que tenemos nosotros y que quiero que ustedes también las tengan presentes. Entonces, em, si ustedes tienen la sustentación el 9 de noviembre, nosotros tenemos plazo hasta el día 10 de noviembre para reportar la nota a Chairá, con modificación, con modificación perdóname que no me quiere compartir. Perdóname un momentico ya. Entonces, miren acá, por favor, el calendario académico. Ustedes hacen la sustentación el 9 de noviembre. Nosotros tenemos plazo hasta el 10 de reportar notas, pero con modificación de notas en Chairá hasta el 13 de noviembre. Por si
alguno se queda habilitando, que espero sea ninguno. Entonces, miren las fechas de habilitación, 19 y 20 de noviembre. Solamente se habilitan esos 2 días con pago previo de la habilitación. Se le envía al profesor el pago de la habilitación para que él haga un acuerdo en qué lugar se encuentra o de qué manera ha generado el profesor la habilitación. ¿Y hasta qué fecha tiene el profe para reportar la habilitación? Hasta noviembre 21. Es decir, ustedes la hacen entre 19 y 20 y el profe el 21 debe reportar la nota. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta con respecto a este calendario académico? ¿Alguna duda, alguna pregunta en particular? No, señora. ¿No? ¿Quedó clarito? Bueno, Sí, señora. ahora, bueno, muy bien. Ahora entonces nos vamos, por favor, al segundo punto, que es la explicación del segundo momento de aprendizaje colaborativo de acuerdo a la guía didáctica. Quiero que se ubiquen en la guía porque voy a precisar detalles con respecto a la guía y quiero que sea la guía la que nos indique cómo es que vamos a trabajar esta segunda fase de aprendizaje colaborativo. Entonces, ubiquémonos, yo la voy a compartir también aquí y ustedes también ténganla ya como, ¿me confirma si la están mirando? Todavía no aparece. Me indican a la hora que aparezca, Ya, ¿verdad? profe. ¿Ya Listo. apareció? Bueno, gracias, muy amable. Entonces nos vamos a ubicar en la página 75, donde dice segunda fase del trabajo integrado final. Entonces, primero que todo, continuamos dándole respuesta al eje problemático que lo habíamos desarrollado en el primer momento de aprendizaje colaborativo. Es decir, que continuamos dándole respuesta a esa pregunta de investigación, que consiste en lo siguiente. ¿De qué manera la criminalística como ciencia basada en principios científicos y jurídicos aborda el análisis de la evidencia y la formulación de hipótesis respetando el debido proceso? Es la misma pregunta que ustedes desarrollaron en el producto de revisión documental, el informe de revisión documental. Bueno, entonces, ¿qué proceso vamos a hacer? Hoy es martes. Yo espero que desde el día de ayer ya hayan avanzado un poquito en este trabajo porque mire que los plazos están muy reducidos. Es decir, que si el 3 de noviembre era recepción final, de este producto el informe de revisión documental, eso indica que más o menos el 27, 28, 29, más o menos debemos empezar a enviar avance la otra semana el lunes. Y el informe de revisión documental está un poquito larguito y es ya la fase final que tenemos que darle, como se dice, la estocada final a este eje problemático. Entonces, ¿qué actividad individual implica hacer? Cada uno de ustedes, cada integrante NEP, debe realizar una lectura y una revisión de las pruebas TIT que realizaron en Constitución y Democracia, Introducción al Derecho y Criminalística y Policía Judicial. Denle el repasito a esas pruebas TIT desde esos espacios académicos disciplinares y que esas pruebas no es solamente mirarlas, sino que mírenlas con ojo clínico de tal manera que esas pruebas los lleve a ustedes, trasciendan ustedes hacia el análisis del eje problemático. Es decir, que los profes que evaluaron con pruebas TIT, esos son los temas que tienen que tener en cuenta para el análisis de la revisión documental a través del eje problemático. ¿Hasta ahí está entendido o hay alguna pregunta? Profe, en este informe también nos establece la rúbrica. Sí, ese ahorita lo abordo, Linita. Bueno, entonces voy a seguir con la fase grupal, es decir, el trabajo que hay que hacer en NET. Quiere decir que en esta fase, como hablamos de aprendizaje colaborativo, indica que volvemos a los grupos NET. Entonces, cada grupo NET
debe programar un encuentro, pero ese encuentro ¿con qué objetivo? ¿Con qué objetivo se hace ese encuentro? Ese encuentro se hace con el objetivo de que cada grupo NET llegue con los segundos momentos de aprendizaje autónomo, es decir, el producto que presentaron en los 7 espacios académicos. Entonces, por ejemplo, tengo un grupo NET, espérame un momentico, yo aquí los tengo, permítame en un segundito. Por ejemplo, está el grupo NET de Yulixa, Karina y Merdi. ¿Quién está por ahí? ¿Quién está? De las tres, ¿quién está? Yulixa, Karina o Merly. ¿Ninguna? ¿Ninguna? Andrea, Hola, Leandro y Estefanía Molina. ay, profe, ¿Leandro está por ahí? Andrea, Estefanía Molina. Estefanía sí estaba por ahí. Sí, señora, aquí estoy. Ah, bueno, entonces voy a hacer el ejemplo con Andrea, con Leandro y Estefanía. ¿Listo? Entonces, ¿qué trabajo van a realizar en la fase grupal estos 3 estudiantes, así como van a realizarlo los demás? Yo solamente tomo un grupo NET como ejemplo para que miremos la dinámica. En este caso, los tres van a reunir los resultados de las pruebas TIT, van a reunir el producto de educación a distancia e informática, van a reunir el producto de comunicación, van a reunir el producto de Urma y ¿cuál es el otro? Creo que ahí están los 7, ¿no? Ay, profe, ¿me puedes volver a repetir, por Bueno, bueno, entonces, primero, el grupo NEC se reúne, ojalá mañana o esta noche después de la asesoría. Entonces, por ejemplo, si yo voy a trabajar con el grupo de Andrea, Leandro y Estefanía, Leandro y Andrea deben llegar a la reunión del grupo NET con los siguientes productos. Primero, llegan con las pruebas TIT de los 3 espacios disciplinares: Constitución y Democracia, Introducción al Derecho y Criminalística y Policía Judicial. También llegan además de las pruebas TIT de esos 3 espacios, llegan con el producto de URMA, con el producto de comunicación, con el producto de educación a distancia y con el de informática. Es decir, llegan con esos 7 productos del segundo momento de aprendizaje autónomo. Recuerden, llegan con los productos del segundo momento de aprendizaje autónomo. ¿Qué va a hacer el grupo con esos productos? Va a socializarlos, va a socializar cómo les fue, qué aprendieron de esos temas que se abordaron en el segundo momento de aprendizaje autónomo, eh, a quién le fue mejor, a quién le tuvo mayores dificultades. Lo interesante de esa reunión de saberes es que hagan como un diálogo de saberes alrededor de esos 7 espacios académicos, ¿sí? De esos 7 espacios académicos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de complementar, mire la palabra que yo les estoy diciendo, complementar el informe de revisión documental que ustedes presentaron en el primer momento de aprendizaje colaborativo. Entonces me voy a ubicar en el primer momento de aprendizaje colaborativo en la guía, para que todos estemos acá atentos, por favor. Entonces, aquí está el producto que ustedes presentaron. Aquí. Ustedes presentaron un informe de revisión documental de 5 páginas y esas 5 páginas tenían que tener mínimo 8 referencias. ¿Sí lo recuerdan que lo presentaron en la primera fase del momento de aprendizaje colaborativo? ¿Sí lo recuerdan? sí, Sí lo... señora. Bueno, Ahora, entonces si quieren lo pueden ir descargando.
van a la plataforma donde dice primer momento de aprendizaje colaborativo y descarguen ese informe de revisión documental. 5 páginas tenía, o tiene, perdónenme, tiene. Entonces, ¿qué les estoy diciendo ahora? Complementarlo. ¿Con qué vamos a complementar ese informe de revisión documental? Con los productos del segundo momento de aprendizaje autónomo. Es decir, que el primer informe de revisión documental tenía 5 páginas y ahora el final debe tener 7 páginas. Es decir, que les falta 2 páginas para complementar el informe de revisión documental. Pero hay una diferencia, que allá tenían ocho referencias, autores o normas o normatividad, 8. Ahora, con el de 7 páginas, debe tener mínimo 10 referencias citadas mediante norma JAPA, séptima edición. Es decir, que les falta complementar ese informe de revisión documental con 2 paginitas. Pero ahí está el meollo de la situación. Tienen primero, cuando descarguen ese producto de revisión documental del primer momento de aprendizaje colaborativo, revisen, por favor, qué comentarios le hizo los profesores, qué comentarios, qué revisión le hicieron los profes, qué mejoras hay que hacer esas 5 páginas. Ese es el trabajo que hay que hacer. Entonces, mire que ahí les vuelvo a repetir en síntesis. Tienen los 7 productos del segundo momento de aprendizaje autónomo y tienen el informe de revisión documental de 5 páginas que enviaron como primer momento de aprendizaje colaborativo. Perdóname un momentico, perdóname un momentico, un segundito, por favor. Perdóname un momentico. Bueno, entonces continúo. Perdóname un momentico, que aquí me estaban hablando como muy fuerte en mi casa. Entonces, vuelvo y repito para los que de pronto todavía no tienen claridad. Entonces, yo espero que mañana se reúna el grupito. Cada integrante del grupito llega con sus 7 productos que presentó en el segundo momento de aprendizaje autónomo. Los leen, los discuten, los socializan. Luego van y descargan al primer momento de aprendizaje colaborativo, van y descargan el primer informe de revisión documental que tiene 5 páginas y 8 referencias. Y entonces nos están pidiendo para el informe final que tenga 7 páginas. Entonces nos falta complementarla. 2 páginas, 2 paginitas solamente hacer con esos productos que ya tienen. Es decir, esas 2 páginas las complementan con los temas que abordaron en el segundo momento de aprendizaje autónomo. ¿Sí? Deben de ser muy cuidadosos en lo siguiente. Resulta que ese informe de revisión documental tiene unas conclusiones, ¿no? El primero tiene unas conclusiones, pero esas eran las del primero. Ahora debemos de ser cuidadosos que en las 7 páginas las conclusiones se deben de complementar con la parte final de los segundos temas abordados en cada uno de los espacios académicos, porque juega papel importante que articulen todos los 7 espacios alrededor del eje problemático. Quiero aclarar algo que evidencié en los informes de revisión documental. Es que en algunos casos habían unos informes de revisión documental muy bonitos, pero los referentes solamente los presentaron en una página que decía referencias. No, hay que presentarlos en la página que diga referencias, pero además esas 10 referencias que están solicitando deben citarse
durante el recorrido del informe de revisión documental. Deben quedar allá plasmados, porque lo contrario viene a ser plagio. Y esos mismos autores, esos 10 autores mínimo, si hay más, excelente. Si hay normatividad, excelente. Entonces, todo lo que citen durante el desarrollo del informe de revisión documental debe reflejarse en la página de referencias o debe presentarse en la página de referencias. Entonces, en otras palabras, ese es el informe de revisión documental que hay que hacer de 7 páginas. Preguntas. Estoy atenta a preguntas, a dudas, por favor, con respecto a la explicación de este segundo momento de aprendizaje colaborativo. Profe, buenas noches. Qué Hola. pena. De pronto la pregunta si sea muy fuera. Mira, de lo que yo comprendí, entonces nosotros podemos trabajar encima del primer informe académico que presentamos, del primer momento, ¿sí? Sí, mamita, porque lo que van a hacer ahorita es complementarlo. Ya tienen 5 páginas, Alejandra, ¿cierto? Ah, vale, entonces ya tenemos como la base, sería Avances, ya tienen un complementarlo, avance, claro. organizarlo. Ajá. Y lo van a complementar. ¿Qué significa la palabra complementar? Agregarle más contenido para que lleguen a 7 páginas. Oiga, otra cosita. 7 páginas de contenido, no son 8, 9 ni 10. Eso desmejora la nota. 7 páginas de contenido. Ahora vamos a la rúbrica, pero yo quiero que quede claro este proceso que es de complementación. Ustedes no empiezan de cero. Descarguen el producto si quieren. Por favor, mientras yo les estoy hablando acá, descarguen el primer momento de aprendizaje colaborativo. Y quiero que de manera muy, muy concreta miren los comentarios a la profe de introducción, miren en los comentarios al profe de criminalística, constitución, comunicación, URMA, educación a distancia, informática. Y mejoran esas 5 páginas. Bien chévere. Y luego sí, ya las complementa. ¿Con qué las van a complementar? Con los productos del segundo momento de aprendizaje autónomo. ¿Alejandra le quedó ya claro? Sí, profe, sí, señora, eso es lo que Sí. era, eso era para aclarar eso. Ah, perfecto. ¿Quién más tiene por ahí así de pronto dudas? Dudas, por favor. No se pueden ir con dudas. ¿Quién tiene más dudas? ¿O quedó? ¿Estefanía Molina le quedó claro? Sí, señora, súper Sí. claro. Ah, Ujú. bueno. ¿Merly le quedó claro? Sí, señora. Sí. Bueno. Lina. Sí, profe, igual lo que usted nos decía de que, pues, algunos de nosotros, incluyéndome, en el primer colaborativo hicimos más páginas de las solicitadas. Entonces, nosotras entraríamos como a reestructurar el reducir esas páginas y fuera eso A añadir lo del 5, ¿no? segundo momento. Sí, señora. Sí, Linita, tiene que reducirlas porque lo que ustedes abordaron en esas páginas correspondía a los temas del primer momento de aprendizaje autónomo. Ahora, el segundo momento de aprendizaje autónomo es ser un insumo para complementar las páginas. Y así es que se trabaja en educación a distancia. Así van a trabajar en el segundo semestre, en el tercero, cuarto, en el quinto y en el sexto. ¿Vale? Karen Perdomo, ¿le quedó entendido la dinámica de trabajo? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, Cristina, ¿le quedó entendido la dinámica de trabajo? Sí, profe. Bueno, Derly, Sí, señora. ¿sí? Daniel, Señora, bueno. sí, sí, sí. Sarita, ¿le quedó entendido? Sara, Jason Fabián, cuéntame, ¿le quedó entendido lo que van a hacer? Profe, Sara Sí, está en profe, clase, pero se le entendido. dañó el micrófono. Ah, bueno, perfecto, Jason, muy bien. Merly Artunduaga, ¿le quedó entendido? Sí, Leandro, señora. ¿sí? Bueno, Leandro, Sí, señora. ¿sí? Por aquí hay un Mora, pero no sé quién, el nombre, qué pena.
Profe, Stewart Garzón. Ah, Stewart Watson. Mora. Y Lisette Girón. Sí, señora, entendido. ¿Sí? Stewart, ¿le quedó entendido el proceso que acabo de explicar? Sí, señora, profe. Bueno, listo. Entonces, mis hijos, sí ve que en términos generales el trabajo no es complejo porque en esas dos páginas deben quedar reflejados pues, los temas abordados en pruebas TIT y en los productos del segundo momento de aprendizaje autónomo y también hay que hacer otro ejercicio. ¿Cómo articular todos los espacios académicos? Es decir, ¿qué tanto le aportamos los 7 espacios académicos en el momento que vayan a analizar la pregunta? Yo recuerdo, yo recuerdo algo. ¿Quién, quién levantó la manito? ¿Quién levantó la manito? Discúlpame. Alejandra, cuéntame. Otra vez. Profe, lo que pasa es que el profe de comunicación en la clase, no sé si ya le hayan preguntado a mis compañeros, es que entré un poco tarde. em, el profe de comunicación mencionó algo así como que el día del TIF teníamos que tener como un tipo de stand. No, Eh, ahorita ya voy a explicarle lo de la rúbrica, ¿vale? vale, profe, gracias. Bueno. Bueno, entonces. Si ustedes analizan ahorita que yo les acabo de explicar como el proceso de cómo hacer el TIF, yo creo que ya se tranquilizan un poco porque ya no es empezar desde la página 1, ya tienen 5, pero hay que revisarlas, como decía Lina, si tienen 10 páginas hay que reducirlas a 5 y complementarle con los productos del segundo momento. Tengan en cuenta algo, tengan en cuenta algo. Seleccionen bien eso mínimo las 10 referencias para que las empiecen a desarrollar durante el texto. Por un lado. Dos, no se salgan de la pregunta. Mire cómo inicia la pregunta. ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Si le está diciendo de qué manera, no se pongan a definir qué es la criminalística, no se pongan a definir qué son los principios científicos y jurídicos, no se pongan a definir la formulación que es una hipótesis. No, ahí no le están pidiendo eso, ¿sí? Le están diciendo de qué manera o de qué forma la criminalística como ciencia basada en principios científicos y jurídicos aborda el análisis de la evidencia y la formulación de hipótesis respetando el debido proceso. ¿De qué manera? Entonces, denle razón, denle respuesta al de qué manera, porque es que si no lo hacen en el informe de revisión documental, yo sé que los disciplinares le van a empezar a preguntar. Fulanito, ¿de qué manera la criminalística como ciencia aborda el análisis de la evidencia y la formulación de hipótesis respetando el debido panel? ¿De qué manera? Es decir, hay cientos de maneras, ustedes las tienen que explicar y analizar en el informe de revisión documental. Espero que no se me pierdan de la pregunta y mire cómo empieza a formularse la pregunta. Y ustedes que están estudiando criminalística deben de ser muy astutos para aprender a formular preguntas y a interpretar preguntas. Es algo muy clave en la investigación, ¿sí? La pregunta es la esencia de la investigación y eso me lo dijeron ustedes en la heteroevaluación, que de paso los quiero felicitar porque hicieron unas super heteroevaluaciones, ¿sí? Entonces, no se pierdan la intencionalidad de la pregunta, de qué manera la criminalística, de qué forma la criminalística, ¿sí? Como ciencia basada en principios científicos y jurídicos, aborda ese análisis de la evidencia y la formulación de hipótesis respetando el debido proceso. Entonces, haciendo esa aclaración, por favor, entonces no superarse, no superar las 7 páginas, ni tampoco menos de 7 porque ahí juega papel importante la nota y recuerde que estamos todos por un 25%. Estamos por un 25%. Bueno, listo. Entonces, como les pregunté que si estaba entendido, me dijeron que sí, entonces continuamos. Bueno, la rúbrica de evaluación. Cuando empiecen a finiquitar el informe de revisión documental, es súper fundamental tener como directriz la rúbrica de evaluación. Pero nos vamos a ubicar en el excelente. Siempre tenemos que pensar en ser excelentes. No tenemos que pensar ni ser buenos ni aceptables, menos insuficientes.
Siempre en nuestro proyecto de vida, en nuestra parte académica, siempre tenemos que ser excelentes. Entonces, ¿qué debe tener ese informe de revisión documental? Las 7 páginas, ¿qué debe tener? Perdón. Debe tener un título. Pilas con los títulos, porque mire que en la rúbrica nosotros los evaluamos. Y miren acá el insuficiente. Dice, el título no refleja adecuadamente el tema ni el enfoque de la revisión. No presenta título. A veces el informe no tiene título y entonces uno le coloca un 1 y eso le baja la nota. El título que tenga la portada, con ese título ustedes inician el informe de revisión documental. ¿Sí? Bueno, el título se crea de acuerdo al eje problemático. Cuidado con irse por otros títulos que nada tienen que ver con la pregunta de investigación. Es con la pregunta que formulamos el título. Luego, respeten esta estructura porque nosotros cuando estemos evaluando, evaluamos es con esta rúbrica. Luego coloquen de subtítulo resumen. Entonces ya saben que la palabra resumen implica brevedad, implica síntesis, ¿sí? Que sea algo cortico, porque a veces es más extenso el resumen que la introducción. No, pues el resumen es algo pequeño. ¿Y qué van a resumir? Pues la esencia del eje problemático. Y recuerden, desde el resumen debe estar reflejado el eje problemático. Desde el título, el resumen. Luego, la introducción, es decir, la presentación del eje problemático. Luego, el método. ¿Qué método ustedes utilizaron? ¿Qué método, qué fuentes de búsqueda utilizaron para hacer el informe de revisión documental? Después del método, resultados. ¿Qué resultados obtuvieron después de hacer esa consulta? Recuerden que uno de las, de las fuentes que tuvieron en cuenta para hacer el segundo momento de aprendizaje colaborativo corresponde a las evidencias, se llaman evidencias de aprendizaje del segundo momento de aprendizaje autónomo. Ellas fueron una fuente, van a ser una fuente para el informe de revisión documental. Luego aparece la discusión, luego aparecen las conclusiones. Aquí es donde yo les digo, pilas porque las conclusiones que ustedes tienen en el informe corresponden solamente al primer momento de aprendizaje autónomo que era la fuente para hacer el informe. Entonces, ahora las conclusiones deben ser generales del primero y del segundo momento. Entonces, deben mermar esas conclusiones para que les alcance el espacio para las conclusiones de la parte final. Deben hacer una página de referencia, es decir, los autores que tuvieron ustedes desde el método, supongo yo, no sé de qué parte del informe de revisión documental quieran empezar a citar, si es desde el resumen, todos los autores mencionados durante el desarrollo del informe documental deben aparecer en la referencia, no lo contrario, que aparecen unas referencias en la página de bibliografía y se va uno para el texto y aparecen otros. No, lo que citen allá en el informe de revisión documental es el reflejo de la página de referencias. Mínimo 10. Si quieren hacer más, súper. Mire lo que dice acá, mis chicos. Participación en el foro. En cuál foro? En los 7 foros que aperturemos los profes. Porque cada profesor evalúa el producto. Entonces, participen en los foros. En mi foro ya está creado, pueden ingresar a él, donde dice segundo momento de aprendizaje colaborativo. Ahí aparece foro académico y ya le di las directrices de que van a participar por grupos NEC, ¿sí? Y cuando yo vaya a evaluar el informe de revisión documental, yo me remito a Campus Virtual a ver la participación de los NEC. Recuerden que yo les orienté a ustedes cómo hacer una réplica y ustedes se han lucido con ese tema. Los profes me han dicho que han hecho muy bonitas réplicas.
Y la réplica es la postura que uno tiene frente al argumento de un compañero, bien sea a favor o no, pero con argumento, no solamente porque por ahí hay unos compañeritos que estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con el compañero tal, pero ¿acuerdo en qué? ¿Cuáles son sus argumentos para estar de acuerdo? ¿O en qué lo va a complementar? O lo contrario, no estoy de acuerdo, pero ¿en qué no está de acuerdo y por qué no está de acuerdo? Es decir, eso es importante en esa reflexión en el foro. Y ese foro, mire que lo vamos a evaluar, está en la rúbrica, entonces no vayan a omitir los foros porque entonces si ustedes no participan en los foros, simplemente uno lo coloca acá en cero, vea. No participe en el foro por grupos net y sus aportes son irrelevantes. ¿Y cuánto se saca? Mire, uno. Entonces hay que participar en los foros. Listo. Esto Sustentación individual, le quiero aclarar lo siguiente. Cuando llegamos a la fase del 25%, es decir, la sustentación del trabajo integrado final, los profes sacamos dos notas. Tengan en cuenta lo que les voy a explicar. Una nota grupal que corresponde al informe de revisión documental. Por ejemplo, yo hasta estaba haciendo el ejemplo con Andrea, Leandro y Estefanía Molina. Ellos envían, el representante que es Andrea, envía el informe de revisión documental. Recuerde que solamente lo Y envía el no. Sí, me representante, el parece. líder. Entonces, ¿qué pasa? Lo envían, Profe, ¿sí? Dígame. se quedó un buen tiempo sin internet, entonces no alcanzamos a escuchar. Ahí, ¿desde dónde no me escucha? Desde que habló sobre la sustentación individual. O Desde que sea, dijo que sí que era individual. Ah, perfecto. Entonces ya vuelvo a explicar. Ustedes me van indicando, por favor. Entonces, la sustentación individual hace referencia a lo siguiente. Póngame en cuidado. Vuelvo a repetir porque me dice que no me escucharon. Ustedes envían el informe de revisión documental en Grupo NET. Al Grupo NET se evalúa y se le saca una nota. Es decir, estaba haciendo el ejemplo con Andrea, Leandro y Estefanía Molina. Andrea, que es la representante, envía el informe de revisión documental. Los profesores tomamos esta rúbrica que estoy socializando acá y evaluamos el informe de revisión documental. Y la nota es en grupo, es decir, esa es la primera nota. ¿Cuál es la segunda nota? La sustentación de ese que lo llamamos TIF, trabajo integrado final. Y esa sustentación que ustedes van a hacer apoyados en las diapositivas que está orientando el ingeniero César Omar, esa sustentación es de carácter individual. Es decir, que Andrea va a obtener una nota, Leandro otra y Estefanía Molina otra. Y esa nota individual se suma a la nota del informe de revisión documental que se evaluó en grupo. Es decir, que sacamos dos notas. La grupal, la individual, la sumamos, la dividimos en dos y ese resultado corresponde al 25%. Entonces, en algunas oportunidades, profe, ¿por qué somos del mismo grupo NET? No sacamos la misma nota. A veces se da que se saca la misma nota, ¿no? Pero ¿por qué no se saca la misma nota? Porque todos no tenemos como esa misma capacidad narrativa, no tenemos las mismas habilidades, no tenemos los mismos argumentos o no tenemos esa capacidad de análisis y de sustentación del trabajo integrado. Tienen que leer muchísimo porque las disciplinares preguntan mucho sobre de qué manera la criminalística hace esto y esto. Y tienen en cuenta el segundo momento, aprendizaje autónomo. Yo creo que también van a tener en cuenta temáticas del seminario, por eso ustedes tuvieron que haber tomado notas sobre los temas del seminario, donde expusieron los profes de pronto el primer semestre. Y entonces se lanzan preguntitas y pues responde el que la tiene clara. Y a veces se da que todos trabajan tan bonito en equipo que se da el momento de la sustentación y todos aportan
hacen aportes significativos en relación al eje problemático. Entonces uno dice, hay trabajo en equipo, la tienen clara, se saben desenvolver en las disciplinares, en las unidades de apoyo, entonces coloquemos la misma nota para todos. Entonces se puede dar también el caso, pero también se da el caso que en la sustentación individual, cada uno tiene su nota porque depende de esas competencias de la narrativa oral, depende de esa capacidad que tengan discursiva, de esa capacidad de reflexión, de argumentación que tengan en relación al eje problemático. Entonces la nota es de carácter individual. Entonces recuerden, sacamos dos notas. Una del informe de revisión documental que se suma a la individual, se suma, se divide en dos y ese es el trabajo integrado final. Aquí aparece presentación del STAM. Eh, Hicimos claridad en el grupo NET que no vamos a hacer STAM. Vamos a hacer caso omiso sobre esta parte final. ¿Listo? Esto no lo vamos a hacer. El stand no lo vamos a hacer porque ya no nos queda tiempo de orientarlo del stand. Entonces solamente van a llevar unas diapositivas para la sustentación del trabajo integrado final. Con respecto a las diapositivas, las está orientando el profesor César Omar. Entonces, con él, por favor, mucha comunicación, envíenlas con tiempo. ¿De dónde salen las diapositivas? Pues salen del informe de revisión documental. Él les dirá cuántas diapositivas, se ponen de acuerdo con el profe, él es muy autónomo en ese sentido porque ese es el material didáctico que ustedes van a presentar para hacer su discurso en relación al eje problemático. Recuerden que la sustentación del TIF y todo el proceso de argumentación, el lenguaje de ustedes, todo va a estar relacionado es con la pregunta y la capacidad que tengan ustedes de visionar de cómo todos los 7 espacios académicos se articulan, se unen alrededor del eje problemático. Es decir, ¿qué le aportamos? Y ustedes hicieron un trabajo muy bonito del segundo momento de aprendizaje autónomo. Por ejemplo, yo quedé súper sorprendida con algunos informes de revisión muy bonitos. Entonces, saquen de ahí información chévere y la colocan en esas 2 páginas y ahí van articulando todos los espacios académicos. Bueno, ¿qué más tengo acá? A ver. Bueno, quedó entendido entonces que la presentación del stamp se omite. Esa no la vamos a hacer. Nadie va a hacer un stamp, nadie, por favor, comunicarse entre los grupos NET, porque lógico que hoy solamente hay 12 personas. Entonces, de pronto el que no llegó se va a despistar. Yo esta grabación la voy a ubicar allá en la asesoría, en el foro del segundo momento de aprendizaje colaborativo. Allá voy a colocar el enlace para que si me quieren volver a escuchar, con mucho gusto, o alguna duda, por favor, me escriben. ¿Hasta ahí quedó claro lo que yo expliqué o hay preguntas? Entonces estoy atenta a responder. Claro, profe, todo quedó muy claro. Muchísimas gracias. Bueno, vuelvo y pregunto, a ver. Sí, señora, quedó claro. Sí, señora, Merly. Lina, ¿le quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Estefanía, ¿le quedó clarito todo? Perfectamente, profe, tranqui. Ay, bueno. Karen, Perdomo. Sí, señora, muy claro. Sí. Bueno, Cristina, Isabel. Profe, muy claro. Muchas gracias por su paciencia también para explicarnos. Ay, no, esa es mi labor. Ustedes saben que yo tengo mucha vocación por lo que hago. Derly, ¿le quedó clarito? Sí, señora, Sí. muchísimas gracias, profe. Bueno, Daniel. Señora, claro como la yuca. Merly, ¿le quedó clarito? Sí, señora. Bueno, Alejandra. Sí, profe, me quedó claro. Muchísimas gracias. Bueno, Lisette. Sí, señora, clarito. ¿Sí? Leandro. Sí, señor. Sí, Leandro señora. Sumerse vino solito no, vino solito del grupo NEC. No.
Los que No, vinieron señora, profe, solitos, estaba mi compañero. los que vinieron solitos del grupo NET tienen el trabajo de volverles a replicar la información a los compañeros. A Jason Fabián, ¿Jason le quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, Jason, ¿su merced vino solito del grupo NET? No, profe, yo soy con Lisette. Ah, perfecto, muy bien, ahí está Lisette Girón. ¿Y Juliet Barreto? ¿Le quedó claro? Sí, señora, profe. Ah, bueno. Bueno, entonces, la parte final. Eh, Vamos a ver cómo acordamos con el profe César Omar. Si ustedes colocan las diapositivas en un drive o yo llego más temprano y nos vamos a encontrar, quiero pedirles el favor que la sustentación es a las 8, faltando 20 para las 8, por favor, nos encontramos en la sala uno. Creo que va a ser la sustentación, 20 minutos antes para mirar a ver cómo recepciono las diapositivas y las ubicamos en un equipo. Para ello, sí requiero que cada grupo NEC en una USB, en los WhatsApp, en los correos, o sea, plan uno, plan 2, plan 3, tener las diapositivas, tener el informe de revisión documental por si acaso se necesita, pero las diapositivas, por favor, bien lindas, bien bonitas, bien llamativas, no cargadas de información, sino más bien de aspectos muy puntualitos para que les permita solamente visualizar y eh, narrar, analizar, conceptualizar. Entonces, espero la puntualidad. Excelente presentación personal, porque recuerden que nosotros evaluamos competencias. La primera competencia que vamos a evaluar es la cognitiva, es la de decir, la del saber, qué tanto aprendieron ustedes en este primer semestre, teniendo como directriz nuestro eje problemático del semestre. Vamos a evaluar el ser, es decir, cómo trabajaron en equipo, la empatía que hicieron ustedes en el grupo para desempeñarse en el desarrollo de la sustentación del TIP y la parte actitudinal, el saber hacer en contexto. Es decir, cómo se desenvuelven ustedes alrededor de todo esto, las competencias discursivas, la competencia comunicativa, pero la corporal, es decir, hacer un buen ejercicio del cuerpo, de las manos, las miradas, no solamente centrarse en una o dos personas, sino mirarnos a todos, porque ahí vamos a estar todos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como yo tengo un grupo, yo tengo acá la relación de los grupos NED, entonces de una vez voy a decirle, vea, el grupo uno es Yulixa, Karina y Merly, saldrían de primeros. Grupo 2, María Stephanie, Haider y Jonathan. Aider Adrián. Grupo 3, Cristina, Estefanía y Ángeles Dayan. Grupo 4, Jason Fabián, María Paula y Angie Lisset. Grupo 5, Mónica Alejandra, Dana Alexandra, Laura Sofía. Grupo número 6, Deli Romero, Karen Dayana Perdomo, Dayan Stewart Garzón. Grupo 7, Daniel Esteban, Juliet Esmeralda y David Santiago Cuellar. Grupo 8, Andrea Sandoval, Leandro Rojas, Estefanía Molina. Grupo 9, Jairo David Cubillo, John Haider Marles. Grupo 10, Sara Nicole Castro, Nicolás Alejandro Triviño. Grupo 11, Lina Marcela Sánchez y Alejandra Murcia. Es decir, que son 11 grupos NET, cada uno tiene 10 minutos para sustentar y el tiempo se cuenta perfectamente. Hay un profesor que lleva el tiempo, entonces hagan el ejercicio en la casa para que no sea ni más ni menos de los 10 minutos. Em, Ustedes inician de una vez el tiempo también y el profesor cuando falta un minuto le indica falta un minuto y es el minuto y ya. Entonces tienen que ser muy concreticos para que alcancen a abarcar todo lo que llevan preparado. Trabajen en casa el tiempo, ¿vale? Y ser muy puntualitos, muy bonitos ese día, bien fuertes, no demuestren temor, no demuestren miedo, sino más bien seguridad. Siempre seguros de lo que van a hacer. ¿Listo? Entonces, no siendo más por el momento, me despido, les deseo muchos éxitos, voy a quedar muy pendiente de ustedes. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto nos vamos a comunicar y trataré de que todo quede clarito. ¿Listo? Profe, Sí. nosotros, de dado el caso, le podríamos enviar la presentación de las diapositivas y así usted nos podría Mm, guiar si la presentación está no, bien. Alejandra, nosotros tenemos roles en el grupo NEC. Entonces, el encargado de las diapositivas es el profe César Oma.
El Vale, ingeniero bueno. César Omar, él es el encargado de las diapositivas. Yo voy a estar atenta, es en revisar el informe de revisión documental, que esté todo completico, que no supere las 10 páginas, que tenga al mínimo los 10 referentes, que hagan articulación de espacios académicos, que hagan un buen ejercicio del resumen, la introducción y así sucesivamente. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, hacer una buena portada, consulten normas APA, mejoren esa redacción, que sea súper chévere. Bueno, mis hijos, entonces muchísimas gracias por asistir. Felicito a los 14 estudiantes presentes en esta clase. Vamos a ver si me favorece un poco el internet y si no, entonces mañana a primera hora les comparto el enlace en el foro del segundo momento de aprendizaje colaborativo. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Feliz noche. No, gracias a ustedes, muy Gracias, amables. profe, por la orientación. Sí, Gracias. profe, Profe, muchas muchas gracias, de gracias. verdad. Bueno, espero que hayan quedado hoy contentos y más claro todo. Sí, profe, nos ha salvado, Claro que estamos sí. agradecidos. Sí, bueno, que tengan feliz noche. Bueno, Hasta profe, luego, profe, gracias. Chao, gracias. que les vaya muy bien. Un abracito para todos. Que Dios los acompañe.